frecuencia se conoce ampliamente como un modo de rescate. Por eso las cuestiones de los resultados en la actualidad son muy pobres. Ya son pacientes muy estresados respecto a la mecánica pulmonar, a la fisiología pulmonar. Por lo tanto, desgraciadamente, la mayoría de los centros que tienen este ventilador de alta frecuencia específico para lo que es el transmisión GP, los resultados son pobres. Es lo que hemos observado primero. En nuestro centro utilizamos la ventilación de alta frecuencia como un modo ventilatorio. Esa es la gran diferencia y creo que es lo más principal en la cuestión de los resultados de sobrevida de los pacientes. Pero bueno, desgraciadamente esto no se ha publicado mucho, no se ha escrito mucho. Sé que varios centros están publicando sus propias experiencias respecto a los ajustes de la ventilación mecánica, intentando en específico la ventilación de alta frecuencia adaptarlo a un modo ventilatorio, ¿sí? Ya no como un modo de rescate. Esto es muy conocido de los preceptos de la ventilación de alta frecuencia. La siguiente, por favor. Me pidieron que fuera muy breve, así que voy a hacer lo más rápido posible. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, con mucho gusto. Es lo que les comentaba. Actualmente está muy claro la situación de la aplicación de la ventilación de alta frecuencia como rescate. Adelante, la siguiente, por favor. La siguiente, para no perder mucho tiempo. Es muy importante la selección de los pacientes. Nosotros sabemos que hay ciertos criterios para elegir a los pacientes para abajo, con ciertos criterios para rescate. Nosotros hemos puesto estos parámetros ventilatorios para poder seleccionar nuestros pacientes para abajo. Si ven, es un pulmón, o decidimos tener los criterios de un pulmón no muy estresado, pero que todo indica que lleva un camino o una dirección hacia el CIRA. Yo menciono CIRA en presencia. Es a través de la presión media de la vía aérea, ¿sí? El PIB, etc. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, dentro de la programación inicial de la ventilación de alta frecuencia, consideramos la presión media de la vía aérea. Recuerden que los ventiladores convencionales, la presión media es una medida indirecta. Ustedes manejan el tiempo respiratorio, la frecuencia respiratoria, el flujo, todo se suma y nos da un parámetro indirecto, que es la presión media. El único ventilador que tiene esta ventaja de que nosotros podemos interactuar con la presión media de la vía aérea es el BAFO. No hay otro ventilador que lo haga. Esa es la diferencia entre la ventilación convencional, ¿sí? El BAFO nos permite de primera instancia, es interactuar con la presión media, lo que no hacemos con la ventilación convencional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como les comentaba, aquí sí es posible, a través de los botones del preset del aparato, programar la ventilación. Si mi paciente tenía 20 de presión media, voy a iniciar con 25 de presión media en el BAFO. A eso se trata el primer ejemplo. Consideramos reclutamiento alveolar. Recuerden cuando hacemos el performance o la presurización del ventilador de alta frecuencia, aquellos que han estado o que hayan utilizado la ventilación de alta frecuencia, presurizan el sistema. En realidad el concepto es presurizar el sistema para que no haya fugas. Con esa misma maniobra reclutamos a nuestro paciente con la maniobra de la máquina. En nuestro centro, es rutina que los pacientes se recluten con la máquina 40-40 y es, entre comillas, una política de servicio. Hay otros centros que no lo hacen, hay otros centros. Yo sé que esto es una cuestión más de escuela, ¿sí? Porque hay centros que está proscrito la
el reclutamiento rural. En nuestro centro es parte de la rutina de manejo de nuestros pacientes. El otro preset o botón que nosotros interactuamos con la ventilación de alta frecuencia es la amplitud. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son los botones que manejan la amplitud, el que maneja la presión media, por ejemplo. La amplitud se considera adecuada según el movimiento de pecho. Esto es muy de acuerdo con el feeling o la experiencia clínica que se obtiene cuando ustedes colocan a su paciente en bajo, ver el movimiento de pecho, el movimiento del tórax cuando oscila, desde el tórax, el abdomen, los brazos e incluso los dedos de la mano. Nosotros consideramos que no debe de oscilar por arriba de 5 centímetros. Y luego dicen, ¿cómo lo mides? No, no se puede medir con una regla. Ustedes observan cómo rebota el tórax. ¿Sí? Nosotros hemos visto que por arriba de 5 centímetros el movimiento del pecho es un paciente que no se adapta. El paciente puede desaturar, el paciente generalmente no se adapta a la ventilación mecánica, me refiero, entonces no satura bien, no oxigena bien, no va a CO2, que es lo que queremos que nuestro paciente haga. Entonces, predecimos que va a fallar el paciente. Lo que tenemos que hacer es seguir adaptando el ventilador al paciente. Si nuestro paciente incluso llegara a recuperar constantes fisiológicas, buena saturación, buena CO2, disminución de CO2, pero vemos que el movimiento del pecho por arriba de 5 centímetros, el coste metabólico también va a matar a nuestro paciente. El paciente está diaporético, se pone hipotérmico, se pone hipertérmico, se hace más acidónico, etc. A pesar de que los objetivos de fisiológica respiratoria se logren, el paciente puede fallecer por el coste metabólico de una oscilación constante del paciente. La oscilación también puede matar a un paciente. Por supuesto, como cualquier otro modo ventilatorio, el bafo también puede matar a un paciente. Y eso lo van adquiriendo con la experiencia clínica y como van ustedes adaptando el bafo al paciente, porque eso también se tiene que hacer. La frecuencia de 6 a 12 Hz, ustedes van ajustando la frecuencia oscilatoria del paciente y el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio generalmente no lo modificamos. En nuestro centro el tiempo inspiratorio no se modifica para nada. ¿Por qué? Porque tendríamos una interacción sobre la presión media. Lo que queremos es tener controlada al 100% de la presión media, por supuesto a través del preset, o sea, directamente sobre los botones. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, en nuestro centro, porque esto no van a ver en otra parte, nosotros decidimos meter a los pacientes como un modo ventilatorio. Por lo tanto, nosotros no metemos a pacientes con determinado grado de daño pulmonar. Ustedes saben la clasificación de Berlín. ¿Sí? En la actualidad han publicado que lo ajustan según el pH, etcétera, etcétera, otros marcadores que yo considero muy estresado para el paciente. Por lo tanto, ya son pacientes muy lesionados a nivel pulmonar. Si ustedes ven, sí es un pulmón lesionado, pero no gravemente. Un FIO2 igual o mayor al 60%. Un PIB de 10 centímetros de agua. Extrínseco. Presión media de la vía aérea de 23, con un ajuste a 25 según las últimas publicaciones. No creo que vamos a 25, pero a veces seleccionamos a 23. Y una saturación menor del 88%. Esos son los criterios en la cual sometemos a los pacientes con PAMA. Después que colocamos a nuestro paciente con esos criterios de arranque, por decirlo así,
en nuestro paciente, dependiendo de los resultados que obtengamos, es lo que vamos a hacer. Si la saturación es menor al 88%, ¿sí? Tenemos que hacer ajustes, no podemos dejar el paciente así. Si está fracasando en la oxemia o en las estrategias de oxigenación y ventilación de nuestro paciente, tenemos que hacer ajustes. No solamente todo termina colocando la ventilación y ya está oscilando muy bonito y el paciente ahí está. Lo que queremos son los objetivos. Si la saturación es menor al 88%, incrementamos la presión media a través del botón de 3 a 5 centímetros de agua cada 30 minutos, hasta un máximo de 45 centímetros de agua. Si la presión 2 se incrementa, es igual a más de 50 torr, o el pH es menor a 7.10, podemos considerar dos estrategias. La que viene aquí es la tradicional: incrementar amplitud de 5 a 10 centímetros de agua a través del botón de preset. Podemos disminuir la frecuencia de 1 a 3 Hz. Hasta ahí. Pero desde este primer paso hasta la B, nosotros valoramos o lo que se ha mencionado por mucho, lo que es la hipercapnia permisiva. Ustedes pueden considerar, debido o permitir que el CO2 siga incrementándose, pero ustedes saben el coste hemodinámico que una acidosis le causa a la infección cardiopulmonar. Es a través de ahí que empezamos a utilizar bicarbonato, un mil equivalente por kilogramo de peso. Tenemos, en caso de que el paciente no responda, inducimos tubo a través del tubo endotraqueal. Desinflamos el manguito del tubo endotraqueal e inducimos la fuga. Todo esto con la intención de no modificar más allá el valor de la presión media de la vía aérea, más de 46. Si estos objetivos no se logran con nuestro paciente, es mucho más probable que el paciente pueda fallecer, porque ni siquiera se adaptó a la ventilación de altas frecuencias. Ustedes pueden considerar incluso otro método convencional de la vía aérea, de la ventilación mecánica. Otros dicen APRV, según las experiencias de cada centro. La siguiente, por favor. La siguiente. Si la pH2 es igual o más de 50 torr, pero el pH es mayor a 7.20, es lo que les mencionaba, pueden considerar la estrategia de hipercapnia permisiva, entre comillas, y aumentar la amplitud, nosotros lo llamamos delta P en nuestro centro, en 10 centímetros de agua cada 30 minutos hasta llegar hasta 45. Y disminuimos la frecuencia respiratoria a 3 Hz. Les digo, esta consideración todavía es más, por decirlo, menos estresante para el paciente. Porque recuerden que estamos interactuando sobre la presión media. Casi nuestros objetivos se reflejan en la presión media. Claro que los resultados lo queremos ver en una mejor saturación, en una mejor oxemia, ¿sí? Y en un menor CO2. La siguiente, por favor. Más rápido. Si nuestro paciente se adaptó primero a la ventilación mecánica y mejora, ¿en cuánto tiempo puede mejorar un paciente? Hemos tenido pacientes que en un día y hemos tenido pacientes que en 15 días. Es muy variable para cada paciente, eso lo sabemos y lo observamos en la práctica clínica.
Si nuestro paciente ha estado tolerando los cambios y consideramos que ha mejorado, principalmente es si la oxigenación lo llevamos al 40%. Ese es el primer objetivo. Estoy hablando en la programación en el Blender. La saturación es igual o mayor al 88%. Después disminuir gradualmente el CO2 al 40%. Después disminuir lentamente la presión media de 2 a 3 centímetros de agua cada 4 a 6 horas. Eso requiere unas publicaciones. En nuestro centro lo hacemos cada 8 horas. Somos un hospital institucional y luego lo hacemos por turno. Llegar a un rango de presión media entre 22 a 24 centímetros. Entre la oxigenación y la presión media, consideramos los principales para separar el bajo a ventilación convencional. La siguiente, por favor. Cuando regresamos a nuestro ventilador, esto está pegado a las guías internacionales. Esto está publicado. Modo controlado por volumen. Aunque algunos médicos en nuestro centro han elegido presión control y APRB. Yo no le veo ningún problema en la selección del modo ventilatorio, siempre y cuando lo dominen. ¿Sí? Lo más publicado es modo controlado por volumen. Ya saben ustedes las estrategias protectivas de volumen clásicas. Volumen corriente, CO2 al 40%, frecuencia respiratoria de 22 o menos, la relación IE sin modificarse, y el PIB, eso es muy importante, de 9 centímetros o menos. Y de ahí seguimos procesando a nuestro paciente lo que es la conducta normal, despertarlo y extubarlo. Sí se puede. La siguiente. Como estoy sobre el tiempo, muy rápido. No sé si anda el video. Siguiente. Tampoco. El siguiente. Siguiente. Bueno. Eso es muy importante, las válvulas de seguridad. El bafo no viene a sustituirnos un ventilador convencional. Desgraciadamente, eso debe quedar muy claro en las autoridades. O te compro esto o te compro el otro, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Desgraciadamente, con este ventilador no podemos trabajar como lo hace cualquier unidad crítica o cualquier otro centro. Se requieren 2 ventiladores para manejar un paciente. Por lo tanto, el gasto de recursos sí es muy amplio en la... Ya decidimos conectarlo y lo pusimos a ventilación convencional, entre comillas, convencional. Empezamos a retirar sedación, etc. La siguiente, por favor. Bueno, ya no vieron la saturación. Estaba saturando, se los juro. Ya el paciente ya está despertando, ya le quitamos la sedación en la mañana, estamos pasando visita y ya quitamos el sedante. Ahí empieza a abrir sus ojitos. Ya hasta volteamos el bafo para que no vaya a hacerle un guiño al bafo otra vez, porque los pacientes podemos regresarlos al bajo. El 30% los regresamos al bajo de nuestra experiencia clínica. Hasta el 30% hemos tenido que volverlos a someter de nuevo, porque fracasan en la ventilación convencional, se nos vuelve
a empeorar los parámetros ventilatorios y volvemos a recolocarlo en el bafo. ¿Sí? Se hace y se tiene que hacer. La siguiente, por favor. Y el paciente despertó y ya se estuvo. Ahí le preguntamos cómo se siente. Le preguntamos, ¿en serio pueden vivir con bafo? ¿Haber estado con bafo y después salir de esto y pueden vivir? Pues sí. Somos de los pocos centros que reportamos y que hemos reportado. Ustedes conocen a los doctores, autoridades mundiales que lo hacen. Y en Latinoamérica, Perú lo ha hecho. Y nosotros, los únicos que hemos reportado pacientes vivos con esta estrategia, ¿no? Porque es muy romántico, muy hermoso verlo como modelos experimentales. Estoy de acuerdo, hay que hacerlo, y ampliamente, pero la experiencia respecto al bafo se tiene que generar con la clínica del paciente. Y recuerden, es muy importante la adaptación clínica del bafo al paciente. Ustedes, como les mencionaba, pueden alcanzar objetivos de oxigenación, de ventilación, pero el paciente fallece por el costo metabólico de no haber adaptado el movimiento de pecho al paciente. Y aquí están los resultados. Pacientes vivos con bafo. La siguiente. Doctor. Perdón, no sé si entra en la siguiente. Es para que, hasta ahí. Yo creo que era más que nada para que tomamos otro video en piso y que nos aceptara que lo estábamos grabando. Por cuestiones de ética, antes de que alguien me reclame la cuestión de ética. No. La pregunta es que, a pesar de que es claro que se adapta a cada paciente y a sus parámetros, ¿ustedes tienen una estadística en promedio cuántos días han mantenido esta estrategia? Sí, nuestros promedios son 3 días. 3 días. 3 días. Pero hemos tenido 10 días o un día. Perdón, 15 días y un día. Un día, ok. ¿Con los mismos resultados? Con los mismos resultados. Ok. De hecho, el doctor Edgar Jiménez, en Orlando, que también utiliza mucho bafo, él ha tenido hasta 30 días, incluso con obstétricas graves. Incluso nos pasó, una vez que estábamos con él, nos pasó igual sus videos y sus fotos de su paciente obstétrica, que estuvo 30 días con bafo, no solamente estresado el pulmón con otro método convencional, sino con bafo, 30 días. Y clásico que nos van a saludar a la terapia, ¿no? Y ahí aprovechar para tomar. A los pacientes que damos de alta por máximo beneficio nos van a saludar, ¿no? Bueno, esos son los constantes respiratorias, fisiológicas, de la ventilación. La siguiente es la última. Los cambios radiológicos, tampoco esperen cambios radiológicos, ¿no? Sí existió, pero yo aconsejo que no esperen cambios radiológicos, ¿no? Ultrasonográficos sí, nosotros lo hacemos de forma constante y si observamos cambios de patrones ultrasonográficos, pero radiológicos es muy difícil, no esperen cambios radiológicos. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Perdón que intente ser lo más breve posible, a lo mejor algunas cosas no quedan claras, pero lo podemos ya ver con el modelo experimental y cualquier duda que tengan. Pues muchas gracias. De LED, el pistón esté siempre al centro, bueno, la imagen esté siempre al centro, una luz prendida al centro. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar que realmente el pistón está funcionando adecuadamente. Si se carga a la izquierda o a la derecha, a lo mejor se está gastando de una manera que no debería ser. Sobrecalentamiento, se puede parar el pistón, no entrega adecuadas presiones, una serie de cuestiones que le va a suceder al ventilador y le podemos a lo mejor buscando el 23. Algo muy importante, bueno, aquí ya, no sé si alcancen a ver, ya los pulmones ya están completamente inflados.
Y es lo que nosotros vamos a estar generando. Prácticamente en este momento nosotros tendríamos nada más un CPAP en la vía aérea de presión constante en la vía aérea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos generando y además una apertura completa de los pulmones. Para que se genere la alta frecuencia yo tengo que activar mi oscilador, que es el pistón. Y es lo que nos va a estar manejando, no sé si lo comentó, porque cómo se maneja la oxigenación y cómo se maneja la ventilación alveolar. No hicimos la. Sí lo mencionamos, pero no hicimos cuál. Ok. Bueno, la oxigenación la vamos a manejar por medio de la presión media, en este caso vamos a tener 23, y el suministro de fracción inspirada de oxígeno. Y la ventilación alveolar la vamos a manejar a través de los parámetros programables, que es el tiempo expiratorio, la frecuencia en Hertz y nuestra presión delta. ¿Sí? Entonces, eso O sea, ventilación se traduce en puro CO2. así es. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces yo ahí ya voy a echar a andar mi oscilador y bueno, a lo mejor en este caso no lo vamos a poder ver mucho, pero porque es un pulmón prácticamente con características abiertas, necesitaríamos tener nosotros un accesorio aquí, porque no era la clase, donde metemos presión y podemos generar una resistencia para la apertura del pulmón. Bueno, con este botón de centro voy a empezar a oscilar a mi paciente. Entonces, automáticamente se empiezan a mover los pulmones, ¿sí? Y es como lo comentaba el doctor, vamos a ir viendo nuestro nivel de presión delta para ver cómo se va a estar moviendo el tórax del paciente, ¿sí? Para realmente alcanzar y lograr un adecuado manejo del intercambio de gases, modificando todos los parámetros que requieren la presión delta, el tiempo expiratorio, que casi siempre se mantiene en 33 para generar una relación de 1 a 2, o la frecuencia en Hertz. Entonces, no sé si pongamos algún parámetro en especial, doctor, para mover más. ¿Qué les gustaría? ¿Va a ser CO2? Luego llega a suceder que el gasómetro, híjole, se descompuso. Iniciamos a 10 mililitros por kilogramo de peso, ¿verdad? Para la delta P. Pesa 70 kilos nuestro paciente, entonces 70. De delta P o de amplitud, para que me entiendan. Amplitud. O tengo mi gasometría, salió 40. ¿De CO2 les gusta? 40 más. ¿Cómo quedamos? ¿Cuánto haríamos de amplitud ahí? Ahí tenemos 70 de amplitud. Y bueno, lo que podemos estar viendo es cómo se mueven más los... ¿Ya no se acuerdan? Era PCO2 más. No, ese es el que yo prefijo, el que yo calculo así por ojo de buen cubero, sin tener una gasometría. Pero tengo mi gasometría de antes de pasar a mi paciente, pues generalmente tengo una gasometría, ¿no? Y yo tenía 40 de CO2. ¿Cuánto a inicio de la amplitud? ¿Cuánto quedamos? Exactamente, más 20. Entonces, 40 más 20, 60 de amplitud. Ese técnicamente es más objetivo porque lo estoy haciendo en base al CO2 inicial de mi paciente. Pero si no tenemos gasometría por algún momento predeterminado, 10 a 12 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Si lo cerramos a 10, pues empezamos con 70. Si ven 60, 70 es muy cercano, ¿no? Ya puse mi paciente así. Ahora tengo que ver el movimiento de pecho. Y esa es una cuestión objetiva clínica. Hemodinamia, aparte de lo que es la oxigenación, hemodinamia y descarga adrenérgica. Si no tengo nada de eso, tengo un movimiento de pecho que no rebasa los 3-5 centímetros de agua, 5 centímetros extremos, vámonos, y observo que no hay diaforesis, no hay descarga adrenérgica, más que nada, podemos decir que nuestro paciente está adaptado, ¿no? Después a los 15, 10 o 5 minutos, si gustan, tomamos una CO2 de control, ¿no?
y con eso ajustamos, ¿no? No sé si tengan, yo quería mostrarles físicamente cómo se hace y cómo realmente a través de la ventilación de alta frecuencia hacemos una apertura constante alveolar para una distensión a nivel pulmonar, ¿no? Siempre, lo que nos va a estar haciendo el intercambio más de los gases va a ser el manejo de la ventilación alveolar a través del movimiento, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o otra pregunta para el doctor. Doctor, al momento de que ya modificamos los parámetros se incrementa la presión media de 23 a 29. No, ¿Sí? no. ¿O qué es ese 23, ese 29? Esa es la presión de la... Claro que se modificó cuando ya empecé A modificar los parámetros. a oscilarlo. A oscilarlo. ¿sí? Ahí Pero, ya pero no- de arranque, cuando inicio, voy a prefijar la presión media que yo quiero. Ok. Yo ya sé que es de 3 a 5 Por arriba de- por arriba de la presión media que tenía en ventilación convencional. Ok, entonces ¿Sí? ahí estamos. Ahí arranco. Ajá. Inicio a oscilar mi paciente. Ujú. Ya con la amplitud, como mencionaba Mario, empieza a haber un reclutamiento alveolar, ¿no? Un acomodamiento del área, entonces la presión media va a cambiar. Sí. Sí, sí. Y nos va a dar la presión media real de nuestro paciente. Ok. Si en ventilación convencional tenía 23, y recuerden que es una medida indirecta, Sí. esta es una medida directa. Sí. Se ajustan todos esos parámetros y ya y nos damos cuenta que no tenía 23, tiene ya casi los 30. Imagínense Casi se- cómo está la hemodinamia, cómo está la interdependencia del septum, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la repercusión sobre el gasto. Era más sobre que lo que pensábamos nosotros que tenían ventilación convencional. Por esto este tipo de ventilador es excelente para los pacientes con compromiso hemodinámico, ¿sí? Lo que no les da con ventilación convencional, porque les va a pegar, por supuesto, a la mecánica respiratoria, pero por supuesto también a la hemodinamia. Sí. Entonces, con este ventilador nos adelantamos a los cambios ventilados, y al final de cuentas los preceptos fisiológicos, si se recuerdan cuando lo vimos, quien estuvo aquí cuando nos presentaron el estudio de los modelos de cerdo, de los cortes histológicos, ¿sí? Y que pasaron las imágenes del daño por el biotrauma a nivel del alveolo. Al final de cuentas, lo que se evita es el reopening del alveolo. Hace esto y permite que alrededor empiece la reparación tisular. ¿Sí? Ya empezó la reparación tisular y ya después pasamos a ventilación convencional para que ya esto empiece. El bafo es solamente darle el tiempo para que el pulmón se restituya. Si nosotros no controlamos la sepsis, no controlamos la neumonía, no controlamos etcétera, etcétera, no hacemos los controles de daño o la causa que nos causó el síntoma, como todo lo demás, ¿no? O sea, si no manejas, no va a servir. Esto al final de cuentas es darle tiempo a que primero la lesión siga progresando. Acuérdense que el Billy está muy bien demostrado, la lesión por el daño ventilatorio. El reopening del alveolo es lo que daña, es lo que se considera y es lo que se evita con este ventilador. Y si ven, ahorita está oscilando muy alto, 7.4 Hz. Nosotros generalmente oscilamos tradicionalmente en 360 ciclos, o sea 6 hercios, pero es a requerimientos del paciente, ya lo vimos, ¿no? Tiempo inspiratorio no lo modificamos para nada, yo recomiendo que no se haga. Todo lo que hablamos, todo lo que habló el maestro ahorita está en los preceptos internacionales, ¿sí? Lo único que nosotros cambiamos fueron los criterios de selección de los pacientes, ¿sí? ¿Y cómo lo metemos? Nosotros lo metemos como modo ventilatorio, o sea, y no esperamos rescate, porque en efecto vamos a tener pobres resultados como ECMO, ¿no? Muy pocos resultados con ECMO porque es una técnica, es una cuestión de rescate. ¿Sí? Entonces ya los resultados pues son muy pobres, ¿no?
Pero si nosotros oscilamos un paciente en fase temprana, y no estoy hablando en qué grado de sirpa está, solamente estoy hablando de la dinámica ventilatoria, PIB de tanto, FIO2 de tanto, ¿sí? Presión media. Para nosotros es muy importante la presión media. Y no esperamos los 4. Nosotros decimos 2 de 4, ya oscilamos el paciente. ¿Sí? Si la presión media está baja, pero el PIB está alto, y el FIO2, por ejemplo, ya los metemos. ¿Sí? O a lo mejor el PIB está bajo, pero la presión media está alta, etcétera, etcétera. Como les digo, con 2 criterios de 4, los sometemos abajo. ¿Sí? Nosotros proponemos eso y no esperamos cambios en el pH, por ejemplo. Por ahí hay una reciente publicación, excelente publicación, ¿sí? Sobre BAFO, intentando someterlo como criterios, como modo ventilatorio, pero si yo espero que haya una repercusión en el pH de mi paciente, es que ya es un pulmón muy estresado y ya tiene mucha interacción hemodinámica. La acidosis es la que generalmente nos mata a los pacientes muchas veces, ¿no? Sí. Doctor, pregunta. Alguna vez hemos utilizado esto, pero no con la experiencia que usted tiene, ¿no? Y lo que le platicaba a un principio en mi hospital, a veces hemos tenido problema del aspecto económico. Hemos hecho algo que a ver qué opina usted. Resulta de que pues, nosotros tenemos los chalecos estos vibradores para sacar secreción. Los cinéticos. Los cinéticos. Y entonces, en algunos pacientes que tienen SIDA, les hemos puesto el chaleco dándoles ventilación convencional. Bajo el concepto teórico siguiente, que eso es lo que quisiera comentarle. Porque si ustedes ven, esto se vibra completamente, ¿no? Gran parte de su beneficio, por supuesto, es lo que está entrando por la vía bronquial. Pero otra parte del beneficio es la vibración que tiene, ¿no? Si yo le produzco la vibración, ¿no?, intrabronquial, si no le produzco la vibración afuera con el chaleco, nuestra idea fue decir, seguramente también mejora porque esa transmisión por fuera le va a mejorar hasta adentro la vibración, le va a transmitir la misma vibración. Y entonces lo hemos hecho con unos 5 o 6 pacientes con los residentes ahí, ¿no? De ponerles la ventilación tradicional para un paciente con SIDA y les hemos puesto el chaleco. Lógicamente con 5 pacientes no puede decir uno, pues, oye, me ha mejorado esto, pero nos ha funcionado. Creo el concepto global de todos nosotros ahí así, pues la biofísica es la misma si le comprimes por fuera o le comprimes por dentro. Tal vez sea mucho más eficiente por dentro, por supuesto, pero al no tener funciona, aparentemente. ¿Qué opinaría de todo? Sí, doctor, mire, nosotros también hemos utilizado el chaleco cinético en la terapia. Es una muy buena herramienta, ¿no?, para manejo de secreciones. Pero mire, y entiendo el precepto físico de la terapia cinética. Sí podemos obtener muy buenos resultados porque facilita el drenaje linfático, ¿sí? Y me refiero al drenaje linfático del espacio intersticial pulmonar. Puede ser, y lo considero una buena herramienta que coadyuva, pero físicamente no va a tener los resultados que un oscilador, porque los preceptos de este oscilador están en base a lo que está oscilando, al tambor, ¿sí? Y nosotros trabajamos sobre un precepto teórico que se llama volumen desplazado. Creo que ayer o antes lo platicábamos sobre el volumen desplazado, ¿sí? Técnicamente el volumen desplazado hay una fórmula que manejamos nosotros, que se maneja a nivel internacional, por supuesto, ya está muy descrito sobre ello. Pero ese volumen desplazado de 5 mililitros que ofrece el oscilador es el que nos hace todo el recambio, ¿sí? Y es el que nos permite tener abierto el alveolo, ¿sí?, sin que se desplace más volumen para que exista el colapso y por supuesto no exista la sobredistensión, pero sí nos permite el intercambio gaseoso. Esos 5 mililitros, entre 3 y 5 mililitros, si ven aquí todos jugamos con 3 a 5, ¿no? 3 a 5 mililitros es el que nos da la pauta que ese alveolo empieza a repararse, ¿sí? Me parece muy bueno ese precepto, pero yo lo considero más que sí favorece mucho el drenaje linfático intersticial, ¿sí?
la remoción de los detritos, la remoción de lo que está todo dañino a través del espacio intersticial del pulmón mismo en sí, no solamente de la caja torácica, sino del pulmón mismo, pero se requiere más, se requiere un poquito más, y todo va en los preceptos del volumen desplazado, ¿sí? que es toda la física que ustedes que maneja McIntyre, Amato, los grandes maestros de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces va en relación a la fisiología ventilatoria. Simplemente para comentarles, de ese ventilador que comentaron de que hace híbrido, yo tuve la oportunidad de ir alguna vez a un congreso en Corea, hace 2 años aproximadamente, y había el ventilador, estaba ahí el de la marca MEC, se llama, y entonces nos invitaron porque éramos 3 mexicanos que estábamos ahí, y el dueño de la fábrica nos dijo, oiga, ¿no quieren conocer la fábrica? Y nos llevó él personalmente a su fábrica. Era un ingeniero que trabajó en Hamilton por muchos años ahí en Suiza, se trajo toda la tecnología y en Corea empezó a fabricar, y él diseñó ese modelo híbrido. Es un modelo, si ustedes lo ven, es casi una copia de un Hamilton, pero es híbrido en el sentido de que hace además alta frecuencia. Y da la casualidad de que pues lo han traído aquí en México. El año pasado llegó el primer modelo aquí a México. Me lo llevaron al hospital. Les decía, yo trabajo en un hospital donde no puedo hacer prácticas con pacientes, y entonces les dije, oiga, llévenlo al INER, tal vez allá puedan hacer para la certificación para el COFEPRIS. Pero como el ventilador ese no tiene FDA, aquí se les paró. Es una empresa de Sonora que lo ha traído ese ventilador, pero como dice, la versatilidad para el intensivista tiene inclusive alto flujo, y entonces uno puede decir ventilación no invasiva, no, me voy un poquito más, lo intubo al paciente, ventilación tradicional, paso muy rápidamente, como decía el doctor, a alta frecuencia, y después me voy escalando y lo extubo y lo sigo con alto flujo, ¿no? Entonces es una idea que tenía este ingeniero de hacer un continuum, ¿no? Se está despertando la mía. 88 de bis. Si quieren darse cuenta ahorita, párense un momento. Esperen,